Bueno, continuamos entonces. Ya un poco están repartidas las cartas, ya están los conceptos dados. Ahora vamos a ver cómo esto se articula en la mecánica de refrigeración. La cuestión es la siguiente, pensémoslo en un aire acondicionado que es, en todo caso, el tipo de máquina que a nosotros nos interesa. El objetivo de un aire acondicionado, frío solo por ahora, es disminuir la temperatura de un ambiente, es decir, reducir el valor térmico de un ambiente, de temperatura. Pónganse en verano, yo tengo un ambiente, una habitación a 28 grados, 30 grados, es una temperatura calurosa, molesta si uno quiere dormir, por ejemplo, y entonces prende el aire, lo pone en 24 y el aire reduce la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pueda llegar a hacer para reducir la temperatura? Bueno, volvemos a la cuestión de temperatura y hemos dicho que la temperatura depende de tres factores. Allá, tres factores. Densidad, calor y calor específico. Calor específico, por ahora vamos a dejarlo vacante, yo podría o modificar el calor del ambiente o modificar la densidad. Modificar la densidad supondría agregar más masa en el ambiente sin modificar el volumen o modificar el volumen sin modificar la masa. En todo caso, yo lo que quiero hacer es bajar la temperatura y por lo tanto tendría que bajar la densidad, entonces tendría que o bien sacar aire, supongamos del ambiente cerrado, sacar aire sin que entre aire nuevo y entonces el aire se empieza a expandir y la temperatura bajaría. Obviamente no es factible y aunque lo fuera nos genera otros problemas. O expandir el ambiente, lo cual es todavía más difícil, ¿no? Expandir el volumen del ambiente, imposible. Entonces, densidad descartada. Lo que me queda entonces es extraer calor del ambiente. Ahora, ¿cómo hago que el calor del ambiente pase al aire acondicionado, pase al equipo? ¿Cómo hago que circule calor? Acuérdense que no es dar frío, ¿no? El equipo va a estar tomando calor del ambiente. ¿Cómo hago para que eso suceda? Para que el calor vaya hacia el equipo. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que suceder para que se genere un flujo de calor? Entonces vamos a buscar en circulación de calor. Para que se establezca una circulación de calor tienen que darse las siguientes condiciones. Creo que era esto. Así. Para que se establezca un flujo de calor entre dos focos térmicos, tienen que encontrarse en contacto, esto es en contacto térmico, es decir, no tienen que estar necesariamente en contacto, sino vinculados por un conductor térmico, un material que conduzca mejor bien el calor, y tienen que encontrarse en distintas temperaturas, es decir, tienen que tener diferencia de temperatura, tienen que tener lo que llamamos delta T, que eso está ahí, la letra delta, entre paréntesis y la T al lado. Esto significa diferencia de temperatura. ¿Eh? Es decir, tiene que haber una relación de polaridad térmica entre esos dos focos térmicos. Los dos focos térmicos en el equipo, en nuestro ejemplo de hoy con el aire acondicionado, serían el ambiente y el equipo. Entonces, para que el calor vaya del ambiente hacia el equipo, tiene que haber diferencia de temperatura, tiene que haber contacto, mejor dicho, primero, entre el aire y el equipo, contacto que va a generar la turbina. ¿eh? Al girar va a mover aire por la serpentina del equipo y entonces se genera el contacto. Pero además, la serpentina, el evaporador, tiene que estar a distinta temperatura que el ambiente. Y para que el calor vaya del ambiente hacia la serpentina, tiene que ser la temperatura negativa. Es decir, tiene que tener a menos temperatura que la temperatura del ambiente, porque el calor siempre circula en el flujo de calórico de mayor temperatura a menos temperatura. Lo mismo que la electricidad de positivo a negativo, del mayor al menor. Si yo, esto está a 20 grados, como yo les decía, y mi mano está a 35, supónganse, al tocarlo, mi mano le está dando calor, porque esto está a menos temperatura y mi mano a mayor temperatura. Si mi mano está perdiendo calor, esto está ganando calor. Cuando nosotros queremos tomar una bebida que está caliente, le ponemos hielo. Y el hielo lo que hace es sacarle calor. ¿Por qué? Porque el hielo está a menos temperatura que, eh, que la bebida que queremos enfriar. ¿Sí? En cambio, a ver un ejemplo contradictorio a eso. eh, bueno, el baño María es lo mismo, ¿no? Es decir, algo con mayor temperatura le va a dar calor a lo que yo quiera calentar. Esto, si lo piensan, es totalmente intuitivo, podemos reconocerlo fácilmente. Entonces, para que haya una circulación de calor tiene que haber una relación de diferencia de temperatura y tiene que haber un contacto térmico entre los dos focos involucrados. Bien, entonces la cuestión sería, vamos a
el querido circuito de refrigeración. Este es el circuito de refrigeración que consta de cuatro partes, 4 procesos que se realizan en 4 componentes. Yo acá los gráficos que diseñé están más o menos tratando de parecerse, sobre todo el compresor, a el tipo de dispositivos que hay en un circuito de refrigeración de un split, ¿no? Sobre todo en el compresor, que es un tipo de compresor rotativo, por lo que ven ahí en el gráfico, y el dispositivo de expansión, que en este caso es el capilar, que podría ser en otros casos, como aire más grandes, inclusive algunas veces en split también, algún tipo de válvula de expansión, sobre todo las que se usan mucho en aire acondicionado, son las válvulas de orificio fijo. En split normalmente lo que vamos a ver es un capilar, es decir, un tubo muy delgadito y un compresor. Los procesos son 4: evaporación, compresión, condensación, expansión, cíclicamente. Es decir, comprime, condensa, expande, evapora, comprime, condensa. Tengo que hacerlo para el otro lado para que se vea bien ahí, ¿no? Comprime, condensa, expande, evapora y así cíclicamente. Es un circuito cerrado. El evaporador es el encargado de tomar calor del ambiente, ¿no? La serpentina, intercambiador de calor que está ubicado dentro del ambiente y que se encarga de tomar calor del ambiente. Para poder tomar calor, tiene que estar a menos temperatura. Ahora, ese calor que toma es energía que se acumula sobre el equipo. Entonces, ese calor, para que no se acumule, lo tiene que liberar en otro lado. ¿Dónde lo va a liberar? Afuera, en la unidad exterior, en el condensador, que es la serpentina exterior. Para eso, el condensador tiene que estar a mayor temperatura que la temperatura exterior. Entonces, ahora vamos a ver cómo se logra eso. Todo esto lo pone en funcionamiento el compresor. El compresor que ven arriba en color negro, que tiene 2 tubos, 2 vías. Una vía que conecta al tubo azul que va al evaporador, que vamos a llamar succión, porque es por donde entra el refrigerante, por donde aspira el refrigerante del compresor. Y una vía que se conecta al tubo rojo que va al condensador, que llamamos descarga, porque es por donde sale el refrigerante ya comprimido. El compresor succiona desde el evaporador, comprime y descarga hacia el condensador. Eso, entre otras cosas, además del mismo hecho de comprimir, genera la circulación del refrigerante, porque de repente en un circuito que está todo conectado, de un lado estoy sacando y del otro le estoy dando, entonces necesariamente se va a poner a circular el refrigerante. El capilar, que está ubicado en el lado opuesto del circuito al compresor, lo que hace es separar los circuitos con un diámetro muy fino. Entonces lo que genera es que retención de un lado y poco caudal del otro. ¿Qué quiero decir? El compresor descarga refrigerante que toma del evaporador, lo descarga sobre el condensador. Y después del condensador tengo un capilar que me está haciendo como un tapón ahí, que me está dejando pasar muy poquito. Entonces se acumula refrigerante en todo el circuito que está en color rojo. Al contrario pasa del otro lado, donde el compresor está sacando refrigerante y el capilar está dejando pasar muy poco. Es decir, está dejando que el circuito recupere muy poco, por lo tanto va a bajar ahí la cantidad de refrigerante. Siendo que el volumen de un circuito y del otro se mantienen igual. Por lo tanto, lo que va a estar haciendo el compresor es aumentar la densidad de todo el circuito que está en color rojo y bajar la densidad de todo el circuito que está en azul. Por eso lo que está en rojo lo vamos a llamar circuito de alta y lo que está en azul, circuito de baja. Alta y baja se refieren principalmente a la densidad y en consecuencia a la presión, por ejemplo, que depende también de la densidad. Entonces, ya el compresor nos puso a circular todo. Ahora vamos a situarnos en el capilar, ¿no? El capilar, que es el momento antes del evaporador y el que nos va a explicar por qué el evaporador se enfría. El capilar se encarga de la expansión. La expansión es una disminución en la densidad. Si llamamos expansión al proceso, sea cual fuere, mediante el cual lo que se hace es disminuir la densidad de una sustancia, de un fluido. Entonces, como les digo, la cuestión está relacionada con la densidad. El capilar vamos a tratar de verlo con este grafiquito de acá, ¿no? Es decir,
En el ejemplo de los cubos, ¿no?, que tienen ahí acá arriba, expande cuando de A pasa a B. ¿Qué pasó de A a B? Se aumentó el volumen. Es decir, si yo aumento el volumen, estoy expandiendo. ¿Sí? O expando cuando pierdo masa, como en el caso de acá, de acá al costado, cuando pasa de B hacia A. ¿Sí? Es decir, donde el mismo volumen menos masa. Es decir, si yo hago esto, volvemos a esto, ¿no? ¿Sí? Al perder masa, esto sigue ocupando el mismo espacio. Entonces el refrigerante, perdón, la sustancia que está acá adentro ocupa el espacio de la sustancia que se fue, se expande. ¿Sí? Bien. Lo mismo esto que acá estaba apretado adentro, al salir, fíjense que hace, ¿sí?, se hace un chorro que se va abriendo. ¿Por qué? Porque ahora tiene más espacio para ocupar. Entonces se expande. Bien. Entonces el capilar es más bien como el gráfico que tienen acá arriba. ¿Sí? Ese gráfico que tienen ahí arriba, donde lo que ven es como un circuito que está reducido en un punto, ¿no? Que está medio ahorcado, si quieren, estrangulado. Entonces genera que se acumule mayor sustancia del lado del que viene la sustancia y va pasando de a poquito. ¿Eh? Ahora piensen eso en un líquido, ¿no? El líquido viene así, todo apretado, o en un gas si quieren, una sustancia gaseosa. Al pasar eso que lo cierra, pasa un tubo más grande donde dispone de mayor espacio, entonces se expande. El capilar hace eso entonces. En el circuito de refrigeración, el capilar se encarga de expandir el refrigerante. Lo expande en la salida, ¿no? Fíjense acá abajo, capilar, que el refrigerante entra por el lado rojo, viene del condensador, ahí está haciendo fuerza. Cuando sale del capilar, por ese tubo finito, cuando sale a un tubo mayor, ahí se expande. Expandir, como les digo, es disminuir la densidad, y había dos cosas que dependen de la densidad. Una es la presión, que va a bajar, y la otra es la temperatura. Nos importa que baje la temperatura en el sentido de que al disminuir la temperatura voy a tener ahora una relación negativa, menos temperatura que la que tiene el ambiente que quiero refrigerar, lo que me va a posibilitar tomar calor del ambiente. Genera delta T, delta negativo con el ambiente. Que disminuya la presión me interesa porque si disminuye la presión, disminuye el punto de saturación. Y si disminuye el punto de saturación, bajan los valores de sub y enfriamiento. Por lo tanto, voy a tener un refrigerante en estado líquido, pero con un punto de saturación muy bajo, lo que me va a permitir que se evapore a un valor de temperatura alcanzable. En aire acondicionado, la temperatura a la salida del capilar es entre 0 y 1 grado, el valor de saturación va a ser cercano a 1 grado. Es decir, tiene muy poquita temperatura, cuando llega a 1 grado se evapora. Eso me permite mantener el evaporador, la serpentina, a una temperatura más o menos eficiente de 1 grado, que es la temperatura de ebullición del refrigerante. Piensen en los 100 grados del agua en el baño María, ¿no? Lo mismo, 1 grado. Bien, entonces, ¿por qué el aire acondicionado toma calor? Bueno, porque está a menos temperatura. ¿Cómo está a menos temperatura? Bueno, porque por dentro de la serpentina, por dentro del evaporador, pasa el refrigerante que previamente fue expandido. Previamente se expandió y perdió temperatura. Al pasar por el evaporador a menor temperatura y estar el evaporador por el lado externo circulando aire, con ayuda de la turbina, se genera un contacto entre el aire del ambiente y la serpentina con una diferencia de temperatura y entonces una circulación de calor del ambiente hacia el refrigerante, donde el aire pierde calor y por lo tanto pierde temperatura, y entonces ustedes sienten salir del equipo aire frío. Y se agrega ese calor que perdió el aire, se agrega al refrigerante. Por lo tanto, el refrigerante se calienta, producto de que se calienta, cruza el valor de saturación y entonces se evapora. Y así evaporado va al compresor, que es necesario que esté evaporado porque los líquidos, esto me olvidé decirlo, líquidos y gases no se comprimen. Perdón, líquidos y sólidos no se comprimen, solamente se puede comprimir, es decir, aumentar la densidad en estado gaseoso. Entonces, volvemos a esta situación, se va el refrigerante en estado gaseoso, es decir, ya evaporado, a baja presión, a baja densidad, al compresor para que el compresor lo comprima. Compresión, como les digo, es
la acción de aumentar la densidad. Entonces, de nuevo, volvemos a estos ejemplos. En este de acá sería pasar de A a B. Lo que cambia entre A y B en este caso es que se agregó mayor masa en un volumen constante. Eso comprime. Si yo le agrego masa a un recipiente sin modificar su volumen, voy a estar comprimiendo la masa que tiene. O bien pasar de, en este caso, de B hacia A, es decir, reducir el volumen de una masa constante. Si yo tengo una cantidad de masa y lo reduzco, comprimo, que es más o menos lo que hace el compresor, que acá van a estar con este ejemplo que encontré también por ahí. El pistoncito va achicando el volumen y entonces las moléculas se van juntando más, se va comprimiendo, va aumentando la densidad. Al comprimir, que como les digo es un aumento en la densidad, voy a tener como resultado que aumenten las dos variables que dependen de la densidad, es decir, temperatura y presión. Volvemos al circuito de refrigeración, ¿no? Entonces yo acá voy a tener a la salida del compresor refrigerante a mayor presión y por lo tanto con un punto de ebullición de saturación más alto y a mayor temperatura, lo cual es necesario, va a estar más o menos con un punto de saturación de 55 grados y con un punto de, con una temperatura cercana a los 85 grados, 75, 85 grados, lo cual me va a permitir tener una diferencia positiva respecto a la temperatura exterior, lo que me permitirá que el calor circule hacia afuera. Es decir, en el condensador, el refrigerante libera calor, libera el calor que tomó adentro, en el evaporador. Para que eso suceda tiene que estar a mayor temperatura. Entonces el compresor me levanta la densidad para levantar la temperatura sin agregarle calor, porque casualmente lo que yo quiero es quitarle calor. Entonces el refrigerante a mayor temperatura, a mayor densidad, circula en estado gaseoso, en principio, por el condensador, que le empieza a sacar calor, porque está a mucha temperatura el refrigerante y el ventilador exteriormente está haciendo circular aire que por más que haga calor afuera, está a menor temperatura que el refrigerante. Es decir, por más que hagan 40 grados en Mar del Plata, el refrigerante está a 85 grados, entonces la diferencia siempre es positiva para el refrigerante. Entonces va a perder calor y por lo tanto va a bajar la temperatura y como el punto de saturación está a 55, en ese momento, en algún momento lo cruza y se vuelve a condensar, vuelve a estado líquido y entonces en estado líquido vuelve a entrar al capilar y etc. ¿no? Bueno, más o menos esta sería la cuestión del circuito de refrigeración. Evapora, vamos a decir, el compresor y el capilar lo que hacen es generar las circunstancias para que evaporador y condensador puedan intercambiar calor con los ambientes. El evaporador tomar calor del ambiente, el condensador liberarlo. Después cuando veamos frío-calor vamos a ver cómo esto en realidad se puede invertir y puedo tirar calor adentro y tomarlo afuera. El funcionamiento va a ser básicamente el mismo. Bueno, siento que me faltan muchas cosas por decir, pero no se me están ocurriendo en este momento. Los valores específicos de temperatura y sobre todo de presión a los que trabaje van a depender del refrigerante que se utilice, en el caso de un circuito de refrigeración. Pero a grandes rasgos y de manera introductoria creo que con lo dicho es suficiente por hoy. Me encantaría que, porque como sé que esto es complejo y que seguramente me salté un montón de cosas que para ustedes van a ser muy importantes, que no dejen de consultarme en los grupos, que para eso están. Hagan preguntas, traten de pensarlo, comenten lo que les ocurra, qué loco esto que dijiste de la densidad o lo que quieran, ¿no? Es decir, si algo les llamó la atención pueden comentarlo, si tienen alguna duda pueden consultarla, si se les ocurre alguna cosa que se pueda consultar por más que no les parezca relevante o lo que fuera, bueno, pregunten, participen porque esa dinámica es la que nos va a permitir darle más vueltas al tema y tratar de entenderlo con mayor profundidad. Bueno, eso es todo, espero que hayan disfrutado y que hayan entendido siquiera algo y lo demás, como les digo, lo hablaremos por los grupos. Hasta la próxima.